se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo a la internacionalista Rina Musali. Rina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por estar con nosotros. Y la primera pregunta que yo te haría, Rina, es ¿cómo leemos este escenario en donde Hamas lleva a cabo este ataque, el contraataque por parte de Israel, las consecuencias de lo que hemos estado viendo en las últimas horas? Pues mira, el mundo está conmocionado, abrimos un nuevo frente, es decir, de guerra, y no nos es suficiente ya el tema de la guerra o el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Es realmente preocupante y sumamente delicado para la paz y la seguridad internacionales. El año pasado tuvimos la invasión de Rusia a Ucrania, ya cumplimos más de 500 días de un conflicto también que se pretende prolongar. Y pues ahora tenemos un foco de inestabilidad en Medio Oriente y eso pone en riesgo también la paz y la seguridad internacionales. Tuvimos una reunión extraordinaria de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Brasil está liderando los trabajos del Consejo de Seguridad, aunque es un miembro no permanente. Sin embargo, yo te diría que tenemos que ser muy cautelosos en lo que está pasando en Medio Oriente. Y la verdad es que la noticia, estos ataques terroristas no se pueden entender sin los contextos y sin el juego de las dimensiones y de las aristas que se están dando. Entonces yo pondría por delante que tenemos que conocer por lo menos las claves de la geopolítica global, las claves de la geopolítica regional, qué está pasando en la política interna israelí, también qué está pasando adentro de Gaza. Entonces, sin estas cuatro variables, pues es difícil, ¿no?, comentar sobre el conflicto, pero sí puedo decirte que estamos viviendo un momento de una máxima tensión internacional, los peores ataques desde 1973, cuando fue la guerra del Yom Kippur, y bueno, pues ahí están metidas los intereses de las potencias. Realmente pues genera muchísima preocupación y consternación a nivel internacional, porque pues están insertados los intereses de las potencias occidentales, sobre todo estoy hablando de Estados Unidos. Tenemos también pues insertado el interés de Rusia, el interés de poderes regionales como la República Islámica de Irán y de Arabia Saudita, que son dos poderes antagónicos en Medio Oriente, que sí restablecieron relaciones diplomáticas gracias a la intermediación de China durante este año, pero que de alguna manera siguen siendo pues juegos de poder, ¿no?, entre potencias que están rivalizando, ¿no?, poderes regionales que están rivalizando. Entonces, bueno, pues un Medio Oriente siempre convulso y conflictivo. Rina, ¿tú ves algún vínculo a lo que está pasando en Ucrania? Porque a final de cuentas, en el fondo son los mismos jugadores, Estados Unidos, Rusia, China, Occidente, en pocas palabras. Lo que pasa en Ucrania con lo que está pasando en este momento en Medio Oriente, ya mencionabas, Arabia llega a un acuerdo con Rusia, con la intermediación de China, estaba a punto de llegar a un acuerdo con Israel, con la intermediación de Estados Unidos, que se derrumba por este momento que se vive. ¿Hay algún tipo de vínculo? ¿Tú lo ves en esta diatriba en donde se disputa en el fondo la supremacía, por un lado Estados Unidos, por el otro China y Rusia? Pues mira, es una pregunta excelente y te agradezco que la formules así. Mira, yo lo que estoy viendo es que sí hay un común denominador, porque tenemos prácticamente a Irán y a Rusia, que son como los grandes enemigos ahora de Estados Unidos, y de alguna manera Irán y Rusia pues están unidos con Bashar al-Assad, el régimen de Siria, que finalmente, digo, ya tenemos una luz final más sobre el final de la guerra prácticamente, que pierde Estados Unidos y que yo creo que resulta vencedor tanto Irán como Rusia. Digo, no tenemos un cese al fuego formal, pero sí, efectivamente estamos viendo la correlación de fuerzas políticas en Ucrania, que de alguna manera se está extrapolando también al Medio Oriente. Y todo esto en un mundo completamente dividido, donde estamos viviendo una especie de guerra fría 2.0 entre Washington y Beijing, ¿no? Es decir, Estados Unidos, que hace todo lo posible por contener el ascenso geopolítico del gigante asiático, una política que oficializa, por así decirlo, Trump, pero que Biden también sigue adelante. Entonces sí, estoy viendo un común denominador prácticamente con Irán y con Rusia,
Y la verdad es que lo triste de todo esto es que pues hay una serie de encadenamientos, de interdependencias que se van extrapolando a los conflictos y los conflictos dejan de ser un conflicto bilateral, por así decirlo, entre dos países o entre tres países y ya de alguna manera pues se exteriorizan, tienen una caja de resonancia mayor en donde pues siempre están presentes las potencias centrales y sistémicas. Entonces eso sí, de alguna manera lo estamos viviendo y eso genera mucho más consternación a nivel internacional. Por otro lado, vale la pena, yo creo que hay muchísimos encadenamientos, pero uno de ellos, por ejemplo, sería que Zelensky pues pierde mucho, ¿no? Con este episodio tan lamentable que tuvimos en Medio Oriente, porque Zelensky ahora está peleando por recursos financieros para sostener su guerra con Rusia, ¿no? Prácticamente un país que ha sido invadido. Entonces estamos viendo que al interior del Partido Republicano tenemos la caída de Kevin McCarthy, es decir, lo expulsan como presidente de la Cámara de Representantes. Luego también tenemos toda la problemática del senador demócrata Bob Menéndez, ¿no? Que lo están acusando por corrupción. Y todo eso está totalmente relacionado porque cuando vemos lo de Kevin McCarthy, bueno, pues apoyó un presupuesto, apoyó ayuda y mayor asistencia a Ucrania. Y como no es un trompista radical o un trompista light, pues de alguna manera pues vemos que los votos trompistas, por así decirlo, que están representados en esta ala de las ultraderechas en Estados Unidos, bueno, pues de alguna manera se manifiestan políticamente en la Cámara de Representantes. Entonces, vemos que hay un Zelensky que va a estar mucho más preocupado porque ahora tiene que competir por los recursos financieros para seguir adelante con esta ofensiva de Rusia sobre Ucrania. Y bueno, pues sí, vemos también, tenemos el caso también del mercado ilícito de armas, que también se está dando auge con la guerra en Ucrania, y quizá pues Hamas está utilizando ciertas armas que Occidente le proveyó a la misma Ucrania. Entonces, finalmente se da una cadena de juegos en todo esto, muy complicada de entender. Por eso yo decía que tenemos que apostarle a los contextos para realmente poder colocar la información de una manera que pueda ser entendible, porque tenemos que descifrar, tenemos que desgranar todos los intereses velados que hay atrás de los primeros ministros, de los presidentes, de los actores políticos de los estados, porque muchas veces el interés particular de un primer ministro o de un presidente, pues se sobrepasa al interés nacional, ¿no? Y ahí es cuando pues hay que tener cuidado. El caso del primer ministro de Israel, que está buscando esquivar el juicio político muy al estilo trumpista, esquivar que vaya a la cárcel y que de alguna manera plantea una reforma judicial que genera una cierta polarización, una enorme polarización en Israel, y que de alguna manera genera fisuras en el ejército, cuando el ejército es una institución completamente bien valorada en Israel, uno de los ejércitos más eficientes del mundo, y que con tanta polarización política pues se dejan cabos sueltos y se tiene un ataque pues que los agarra boca abajo, prácticamente no preparados, desprevenidos y desconcentrados. Entonces, bueno, pues, en fin, un chorro de empantanamientos, ¿no? Con esta nueva inestabilidad en Medio Oriente. Rina Musali, te agradezco muchísimo, Rina, estos minutos y este análisis para Noticias 360 de la tarde, y estamos en contacto si nos lo permites.